Muy buenos días, feliz inicio de semana. Y hoy quiero compartir 5 notas de resumen que se hizo en el cafecito inmobiliario. Primero, que tu angustia económica puedes utilizarla como un cohete o puede ser como un ancla. Es decir, la situación que estás viviendo hoy, el estrés que tienes hoy puede ser algo que te va a impulsar a hacer más, a creer más, a crear más, o puede ser un ancla que te puede estancar y te puede obligar a hacer cosas con las cuales tú no crees y tú no estás convencido de que debas hacerlo. Lo segundo, tus ingresos raramente superan tus habilidades. Tus ingresos raramente superan tus habilidades. Significa que el dinero que estás ganando hoy es generalmente producto a las habilidades que tienes. Si no estás teniendo más ingresos, es que porque primero tienes que trabajar en tus habilidades y después va a venir el resultado. Tercero, el costo más grande que tienes es el desconocimiento. Por eso, pregúntate, ¿cuánto dinero estás invirtiendo en tu conocimiento? El costo más grande que tienes es el desconocimiento. Por eso, pregúntate, ¿cuánto dinero estás invirtiendo en tu conocimiento? ¿Cuánto dinero estás invirtiendo en tu conocimiento? Significa que ese dinero que estás invirtiendo se va a multiplicar en tus creencias. Y al tú alimentar tus creencias, te va a ayudar a tener seguridad, a saber que sí se puede, a saber, a encontrar la forma de que sí es posible. No vas a hacer 500,000 si no has hecho el trabajo de los 500,000. Eso significa que no vas a hacer $500,000 si no has hecho el trabajo de $500,000. Significa que para generar $10,000 hay que hacer un trabajo. Para generar 50,000 hay que hacer un trabajo. Para generar $250,000 hay que hacer un trabajo totalmente diferente. Y para generar 1.500.000 tienes que hacer otro trabajo completamente diferente. Entonces, para generar $500,000 tienes que hacer el trabajo de $500,000. Lo siguiente sería, recuerda que el dinero es la recompensa, no es la razón. La razón es que te conviertes en una persona diferente y producto a convertirte en esa persona va a llegar el dinero. El dinero es la consecuencia de la persona y el valor que le das a tus clientes. Entonces, lo siguiente es el dinero no se busca, el dinero se atrae por la persona en que te has convertido para tus clientes. El dinero no se busca, el dinero se atrae por las personas que te has convertido para tus clientes. Lo siguiente sería, primero trabaja en ti para que luego trabaje para ti. ¿Verdad? Primero trabaja en ti para que luego trabaje para ti. Son notas que tomé y quería compartirlas con ustedes. Esto me tocó mucho las fibras porque dice, continuar a pesar de no ver ninguna señal del éxito. Es decir, esta reflexión la hizo uno de nuestros coaches, específicamente fue Orlando, y fue Daniel también en este entrenamiento que empezamos de 21 días, donde ellos manifestaban que llevan tanto tiempo haciendo lo mismo y han entrenado a tantos realtors que ellos ya conocen la ruta, ya saben cuál es el camino, están 100% seguros de eso, pero nosotros como asesores inmobiliarios muchas veces no creemos en en la estructura que hay que seguir y a veces estamos avanzando, a veces nos detenemos, a veces viramos para atrás y nosotros mismos vamos en contra de nosotros. Entonces, continuar a pesar de no ver ningún tipo de señal que voy en alguna dirección del éxito. Continuar, tienes que continuar, tienes que continuar, tienes que continuar, tienes que continuar. Ok,
La otra segura, ok, ajá, ok, perfecto. Yo hice algunas anotaciones. Yo escribí, quiero lograr convertirme en la persona en la que sea capaz de generar $100,000 o más en 21 días o menos. Así se llama el reto. ¿Cómo generar $100,000 en 21 días o menos? Lo segundo, la segunda nota que yo escribí, que es para mí lograr la estructura para mantener generando con nuestro equipo esos $100,000. Es decir, mantener la estructura. No es solamente generarlo en 21 días, sino también es mantener la estructura y crear el equipo que sea capaz de sostener esa estructura, ¿verdad? Otra cosa, hablaron del concepto del sniper. Eso significa que hay un tirador escondido, que tú no lo ves. Hay un tirador oculto que te está frenando, que tú generes esa producción. Hay un tirador, y yo diría múltiples tiradores. Cuando ellos se hablan tiradores, es por las razones por las cuales estás procrastinando, las razones por las cuales no hiciste las llamadas, las razones por las cuales no hiciste lo que tenía que hacer. Puede ser una familia, puede ser un amigo, puede ser un cliente, pueden ser muchas cosas que son los snipers que están ocultos y que están frenando esa producción o esas metas que para lograrla tú hiciste un compromiso de cosas que tienes que hacer, de pasos que tienes que seguir para llegar a ella. Y los snipers son esas personas o esas cosas o esos ruidos que no te permiten llegar hasta allá. Y lo último que quisiera comentarle, que también esto me tocó mucho la fibra, un consejo que nos dio a todos, es un consejo que dice que quiérete. Quiérete se refiere que en la experiencia que ellos tienen, dicen que no existe ser humano que no tenga las habilidades para convertirse en un gran productor, pero no para convertirse solamente en un gran productor, sino para poder convertir esto en realmente un negocio y poder disfrutar el proceso y poder tener tiempo de calidad con tu familia y poder de verdad tener esos beneficios de tener un negocio, de tener una estructura, de tener un equipo. Ellos dicen que te digas palabras bonitas, que te cuides, que te quieras, que te des cariños. Tienes que hablarte desde la perspectiva de la abundancia, hablarte desde la perspectiva del crecimiento, hablarte en el sentido positivo, ¿verdad? Entonces, quiérete mucho, quiérete primero a ti. Y todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, tienes que invertir el dinero, pero también tienes que invertir el tiempo. Quiérete mucho, porque todos tenemos las mismas oportunidades. Quiérete mucho. Saludos amigos, les quiero traer el resumen de lo que aprendimos el día 2 en nuestro entrenamiento. Quiero compartirle con ustedes. Entonces, lo primero de lo que se habló, que el reto más grande que casi todos tenemos es nuestros horarios y nuestro tiempo. Si yo no logro manejar mi tiempo, no logro manejar mi dinero. Esta fue la conclusión. Comienza con el tiempo. El dinero lo podemos recuperar. Comienza con aprender a manejar tu tiempo, porque el dinero siempre se puede recuperar. Tu tiempo es el mayor reto. Y eso yo lo veo en mí también, que muchas veces nosotros no queremos gastar el dinero que tenemos en el banco porque tenemos miedo a no volver a cerrar otro negocio, tenemos miedo a no poderlo volver a generar. Pero créeme, si tú logras manejar tu tiempo y estructurar tus horarios, tú vas a lograr poder manejar tu dinero.
Entonces, ¿qué es lo más importante en el caso de nosotros los realtors? Lo más importante es todo se resume con las llamadas en venta. Con las llamadas en venta antes de las 11 de la mañana ya yo gané el día. Entonces, generalmente nosotros necesitamos hacer las cosas más importantes. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las cosas más importantes en el caso de nosotros los realtors? Las cosas más importantes que no podemos dejar de hacer bajo ningún concepto son las llamadas en venta. Entonces, si no tienes tiempo para tener las conversaciones, no tienes tiempo para generar dinero. El resultado del día de hoy no es por el esfuerzo de hoy, es por el esfuerzo de hace 3, 4, 5 meses, porque estamos viendo personas que entraron en este challenge, que entraron en este entrenamiento que va a ser por 21 días y ya en los 2 primeros días ya tienen resultados, ¿verdad? Pero esos resultados que ellos están teniendo hoy son resultados del trabajo que ellos hicieron en los últimos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Hay una ley que dice que tú vas a hacer negocio con tus clientes, que el 90% de tus clientes tú vas a hacer negocio en los próximos 90 días o más, ¿verdad? El 90% de las personas con las que tú hablas, de los clientes que tú le estás dando seguimiento hoy, tú vas a hacer negocio con ellos en 3 meses, en 90 días o más. Solo el 10% van a estar disponibles para tomar acción en 90 días o menos. Entonces, lo más importante es que cuando tú haces la llamada, cuando tú haces los open houses, cuando tú haces lo que tienes que hacer como asesor inmobiliario, tú estás comenzando a sembrar ese día que estás tomando acción, ¿verdad? Con la llamada estás empezando a sembrar, con los open houses estás empezando a sembrar, con los webinars, con los seminarios, estás empezando a sembrar, ¿verdad? Entonces, lo quinto sería tener los resultados económicos, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de una semilla, ¿verdad? Una semilla tú la plantas, ¿verdad? Después esa semilla pasa por un proceso que está creciendo, que se convierte en un árbol. Esa semilla pasa por ¿qué? Pasa por viento, pasa por sol, pasa por frío, pasa por lluvia, ¿verdad? Pero ese viento, ese sol y esa lluvia hace que se vayan creando las raíces, hace que se vaya fortaleciendo, hace que se vaya convirtiendo en un árbol. Y después, ¿qué pasa? Después el árbol te da frutos, y no te da un fruto, te da muchos frutos. Pero para eso tuvo que pasar un proceso. Entonces, por eso es primero hacer, ¿verdad? Que sería nosotros las llamadas en venta, el seguimiento, las conversaciones, los webinars, los open house, ¿verdad? Estás haciéndolo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ser. Después, ser significa que tú aguantas toda esa presión de los no, de la hora no quiero, de que te cuenten el teléfono, de que te digan que es un número equivocado, de que te digan que no lo molestes más, de que te bloqueen, de que te ofendan, pero después vienen los frutos, ¿verdad? Y generalmente los frutos son mucho mayores, ¿verdad? Los frutos son mucho mayores que lo que sembraste. Entonces, de nuevo, el proceso de convertir a un prospecto en comprador es el mismo proceso que se convierte una semilla en un fruto, ¿verdad? Hacer, la sembraste. Pasa todo el proceso del frío, de la lluvia, de las circunstancias del tiempo, del sol, del viento, ¿verdad? Y después, pero eso te fortalece, es convertirte en un árbol con raíces, arraigado. Y después, ¿qué pasa? Vienen los frutos. Sembraste una semilla y recoges múltiples frutos. Así mismo sucede con nuestro negocio. Hiciste la llamada, después pasas por todo el proceso, generaste el lead, hiciste la llamada, pasaste por todo el proceso, hiciste los webinars, hiciste los open houses, pasaste por todo el proceso de que no estás listo, de preparar a tu cliente, de aconsejarlo, de estructurarle su economía. Entonces después vienen los frutos y como se dan cuenta todo es lo mismo, ¿verdad? Es decir, generalmente el 90% de los negocios tú lo haces 90 días después del primer contacto. Entonces, mientras más rápido tú hagas los primeros contactos, ¿verdad? Más rápido va a pasar ese proceso
de ser. Entonces, lo sexto es, tú cosechas, la gente siempre dice, hay un dicho que dice, tú cosechas lo que siembras, pero en realidad tú no cosechas lo que siembras, tú cosechas mucho más de lo que siembras. Y el ejemplo práctico son las semillas cuando se convierte en fruta. Tú siembras una semilla de manzana, ¿verdad? Y cuando esa semilla crece, que se convierte en árbol, que aguanta toda la presión, ¿verdad? Todas las inclemencias del tiempo, todo, cuántas frutas te da una sola semilla, te da múltiples manzanas. Entonces, pero siempre cosecha más de lo que siembra, ¿verdad? Entonces, de nuevo regresamos al concepto, hacer, ser, tener. Entonces, todo más sufrimos en nuestra mente que lo que sufrimos en la realidad. Ese es el siguiente. Más sufrimos en nuestra mente que lo que sufrimos en la realidad. Por ejemplo, a mí me encantan los aviones, pero en mi mente cuando me monto en un avión siempre pienso en las cosas, en las circunstancias peores. ¿Y cuál es la probabilidad de que suceda algo? ¿Verdad? Es 1 en 20 millones. ¿Verdad? Yo me monto que si esto, que si está temblando, eso son cosas normales, pero uno más sufre en su mente que lo que sufrimos en la realidad. Entonces, no sufras tanto. Tú estás aquí. Cuando tú haces una llamada en venta, cuando tú invitas a tu cliente a que obtenga un beneficio, ¿verdad? Tú le estás ofreciendo, tú estás para descubrir, tú estás para muchas veces, tú no estás para vender, tú estás muchas veces para que tu cliente entienda y lo ayudes a entender que tiene un problema y que tú le estás dando algunas opciones que lo puede resolver. Entonces, no te enfoques en lo que puede pasar, enfócate en lo que tienes que hacer. Hasta que tú no lo hagas, tú no sabes si va a ser sí, si va a ser no, si va a ser para después o si no va a ser. Sí, tienes que hacerlo primero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, llamas a 100 personas, de esos 100 leads que generaste, que llamaste, 80 personas no van a estar interesados, van a estar interesados el 20%, que son 20 personas, ¿verdad? De esos 20 interesados, 4 solo el 2% solamente va a tomar la acción, el 2% solamente va a decir, ok, vamos a tener una entrevista, vamos a tener una presentación, vamos a ver qué oportunidades yo tengo, ok. Ahora, esas 96 personas que te dijeron que no, simplemente te están preparando para esas 4 personas que te dijeron que sí. Entonces, ¿verdad? De nuevo vemos el mismo concepto, hacer, ser, tener, ¿verdad? Hacer, ser, tener. Y esas otras 96 personas van a pasar para tu pipeline, para tu listado de pipeline, para tu listado de atenderlos después. Porque a lo mejor esas personas no están listas hoy. Pero con tu ayuda y con tu asesoramiento, con descubrir el problema que tienen, que ellos no lo ven, pero que tú los estás ayudando a entender que lo tienen y tú le estás dando una solución. En los próximos 90, 120, 360 días puede convertirse en uno de esos 100, ¿verdad? Entonces, 100 llamadas, 80 personas te dijeron que no, 20 personas te respondieron el teléfono, esos 20 hay 4 interesados, pero esas 96 otros que no estaban interesados te van a permitir prepararte para poder atender a esos 4 que sí están interesados, ¿verdad? Entonces, elimina el sobreanálisis. El sobreanálisis significa no pienses antes, sí, actúa más, piensa menos. De nuevo vemos el mismo concepto, siembra, luego se recibe y siempre recoges más de lo que sembraste. Un ejemplo de ello son nuestros coaches. Llevan 25 años trabajando y hoy están recibiendo mucho más de lo que sembraron hace 25 años atrás. Y un ejemplo de ello también es la universidad. Y el ejemplo soy yo. Sí, durante los 4 años, 5 años, 6 años que pasaste en la universidad, estudiaste 4 años, 5 años, 6 años, estudiaste solamente 6 años, pero estás obteniendo beneficios por el resto de tu vida de todos esos conocimientos y de todos esos aprendizajes que aprendiste durante esos 4, 5, 6 años que pasaste en la universidad. Entonces,
ponte en posición de ganar. Solamente eso. Vamos a ponernos todos en posición de ganar. Feliz miércoles y le doy las gracias a todas las personas que siempre nos apoyan y a todas las personas que siempre nos acompañan. Hoy va a estar saliendo el webinar que tuvimos ayer, donde vas a tener toda la información actualizada de lo que está pasando con las comisiones de real estate en este nuevo mercado que tenemos hoy. Feliz tarde, feliz tarde, feliz tarde. Muy buenos días familia, feliz inicio de semana. Hoy les quiero hacer un resumen de el cafecito de la mañana, que es parte de nuestro entrenamiento. Entonces, lo primero es que estamos a 30 de septiembre, ¿verdad? Entonces, queremos identificar las 3 actividades más importantes que vamos a hacer el próximo mes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificamos? Lo primero sería identificar las 3 metas más importantes para el próximo mes. Esas 3 metas te van a hacer identificar las actividades que tienes que desarrollar para completar esas 3 metas. Las actividades mensuales, actividades diarias y actividades semanales. Entonces, esas actividades mensuales, diarias y semanales las vas a dividir en actividades diarias, físico, familiares. Entonces, quiero aprovechar, acabamos de terminar el entrenamiento de hoy con un grupo selecto. Lo primero que se habló en nuestro entrenamiento es que se puso una persona de éxito que ya en solamente en estos primeros días de entrenamiento, comenzó el lunes pasado, es el 7º día, la persona ya logró sus primeros $100,000, el nombre es Marisela, y le preguntaron qué fue lo que hizo que eso sucediera. Lo primero que ella dijo fue que mantuvo siempre la fe en Dios, mantenerse siempre como una persona de fe. Lo segundo es que ella mantuvo fe en ella, que ella cree fehacientemente en ella. Y lo tercero que dijo que le había ayudado a obtener estos $100,000 es fe en la estructura de los coaches. Ella hizo 5 transacciones. Saludos, hoy les quiero traer el resumen del cafecito inmobiliario del martes. 8 habilidades blandas. Este es un capítulo de continuidad. Analizaron el quién, no el cómo. Analizaron el concepto de adaptabilidad, que se refiere a adaptarse a los cambios, por ejemplo, los cambios que tuvo la NAR recientemente. También ya habían pasado la parte del trabajo en equipo y también habían pasado la capacidad de generar empatía con el cliente, que es ponerse los espejuelos, ponerse en la posición del cliente y también hablaron de la capacidad de resiliencia. Ahí fue donde comenzaron hoy. Capacidad de resiliencia. Que la capacidad de resiliencia es el esfuerzo que estás haciendo hoy, que para ti es un esfuerzo grande porque comparado a ayer es mucho mayor porque no estabas haciendo nada, pero todavía no estás haciendo el esfuerzo suficiente para llegar a donde quieres estar. Por ejemplo, tú nunca ibas al gimnasio, comenzaste el gimnasio, pero solo estás haciendo 20 minutos de entrenamiento, pero en realidad deberías hacer 50, pero para ti ya lo que estás haciendo hoy es mucho porque ayer no hacías nada. Entonces, la capacidad de resiliencia es lo que estás haciendo hoy es superior y es para ti significativo porque comparado con él no estabas haciendo nada, pero todavía no es suficiente comparado con donde quieres estar. Hablaron también el concepto de emprendedor, que dice que es perder constantemente con una ganancia temporal. Se refieren en este punto que cada vez que tú pierdes no significa el final. Cada vez que tú pierdes, tu músculo se hace más
fuerte, ¿verdad? Entonces, también lo más importante que yo me llevé en este cafecito fue cuál es nuestra capacidad de, de parar, cuál es tu capacidad de no pararte al escuchar el no. Del 1 al 10, cuál es tu capacidad de paralizarte, detenerte al escuchar los no. Lo evito a toda costa, ya lo entiendo y lo acepto. Sí, me estoy refiriendo a cuando te dicen que no. Ya lo comienzo a entender. Ya comienzo a entender los no y tengo una conexión, ¿verdad? Mientras más rápido me dicen que no, puedo continuar buscando el sí. Y es un no temporal. Entonces, el no no significa que es un no, el no significa que es un no ahora. Eso puede cambiar. Y en las ventas, mientras más rápido te dicen que no, es mejor. Y en las ventas, tú tienes que acumular una cantidad de no, por estadística, para que llegue el sí. Por eso, mientras más rápido te dicen que no, es mejor, ¿verdad? Entonces comienzas a amar los no cuando lo ves como un juego y cuando te das cuenta que mientras más no tú obtengas, más cerca estás del sí, ¿verdad? Ahora, si el no es positivo, ahora ¿cómo lo hago? De forma rápida y de forma positiva, ¿ok? Es un no temporal, es un no absoluto. ¿Qué tendría que pasar para que se pasara de un no a un sí? ¿Verdad? Entonces, también hacen una reflexión y dice, ¿a cuántas cosas le tendría que decir que no en este trimestre para poder concentrarme, para tener un trimestre diferente? En nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar, ¿a cuántas cosas le estamos diciendo que sí, cuando en realidad le deberíamos decir que no, porque nos afecta nuestra productividad, porque nos afecta el equilibrio de nuestra vida, porque nos afecta como profesional? Entonces, ¿a cuántas cosas le tengo que decir que no en este trimestre para poder concentrarme y para poder tener un trimestre superior, un trimestre diferente? También entrevistaron a una muchacha llamada Pilar, nuestra colega, que generó $125,000 en una venta de una habitación y un cuarto. Primero le preguntaron que cuántas veces el cliente le había dicho que no. Ella mencionaba que ella le había presentado diferentes proyectos a los cuales el cliente le había dicho que no, ¿verdad? ¿Cuántos no para llegar a un sí? Entonces, el sí, entonces el coach se refiere a que siempre debemos terminar en un no, ¿verdad? Porque ya te dijo que sí, ya aplicaste para la propiedad, ya separaste la propiedad de uno y uno, pero ahora le vas a preguntar al cliente, ¿sería una locura si podemos aplicar para otro apartamento de 2.2 que tiene un descuento superior? Es decir, siempre estamos buscando un no, siempre estamos buscando un no, siempre estamos buscando un no. Y eso yo lo veo bien claro porque cuando tú compras algo en Amazon, automáticamente ya te están pidiendo, te están sugiriendo, no, con esta oferta te damos 3 libros más, te damos esto, salieron estos nuevos, y automáticamente te están retando para que tú le digas que no, porque después te mandan a que pongan los reviews y decir, todo el tiempo nos están vendiendo y todo el tiempo nos están retando a decir que no. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos nosotros? Entonces, ya compró el de un cuarto y un baño, ahora, ¿qué tendría que pasar? Sería una locura si aplicamos para
el otro apartamento de 2 cuartos y 2 baños que tiene un descuento superior, ¿verdad? Entonces, si es un no, conoces a alguien que esté pensando, conoces a alguien que le pudiera interesar esa habitación de 2 cuartos y 2 baños, ¿verdad? Entonces, siempre estamos buscando un no y no se acaba hasta tanto no recibamos el no. Entonces, todo termina con un no, que es lo próximo a lo que le vas a decir que no. Recuerden, el juego es infinito y cada no me está pagando. Hay una teoría de uno de ellos que dice que si tú lo ves como un juego y si tú te escribes en un papel un número por cada no, $250 por cada no, $250 por cada presentación, y lo vas anotando y lo vas anotando, te vas a dar cuenta, vas a estimular tu cerebro, pero al final, cuando recibas la comisión, te vas a dar cuenta que valió la pena y te vas a dar cuenta que es directamente proporcional la cantidad de no para obtener un cierre, para obtener un sí. Entonces, como emprendedor, lo que dejamos de hacer es porque tengo miedo al no. Y a eso, como diría Bob Proctor, se llama la línea del terror. La línea del terror es la línea que separa de donde estás hoy y donde quieres estar. Sí, la línea del terror es la línea invisible que te separa de donde quieres estar hoy y de las cosas que tienes que hacer para donde desearías estar mañana. Es decir, de donde estás hoy a donde quieres estar. Vamos a hacerle el resumen de nuestro entrenamiento del challenge, ¿verdad? Entonces, el challenge comenzó con un video de Michael Jordan, donde Michael Jordan le dedicaba mucho tiempo al entrenamiento. Pam, 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 pam. Y después se veía en los juegos que aceptaba, hacía buenas jugadas, pero en resumen, lo que estamos viendo es el resultado. No estamos viendo las horas que este deportista le dedicaba a sus entrenamientos. Entonces pusieron un ejemplo que eran 2 hermanos donde uno, en el momento caliente del juego, todo el mundo quería que él fuese el que bateara porque era el deportista de mejor rendimiento, ¿verdad? Y él en ese momento, iba a batear, pero cuando él estaba en el terreno, era todo lo contrario. Él estaba rezando, él estaba pidiendo que no batearan por donde él estaba ubicado. Entonces el otro hermano era todo lo contrario, el otro hermano era pitcher, y el otro hermano, cuando los juegos estaban calientes, él quería coger la bola, ¿verdad? Y eran 2 hermanos de los mismos padres, pero sin embargo tenían actitudes diferentes ante los momentos calientes, ante los momentos decisivos. Uno decía, no baten por aquí porque si se me cae la bola, porque si quedo mal, porque qué va a pensar la gente, no me van a mirar más. Y el otro decía, no, dame la bola, que es lo peor que pudiera pasar, ¿verdad? Que es lo peor que pudiera pasar. Ok, tienes la posibilidad de perder, de fallar, entre comillas, pero también tienes la posibilidad de obtener la victoria, de llegar a tu meta, de convertirte en un héroe. Entonces, los resultados vienen en respuesta a todos esos momentos difíciles y a todas las cosas y a todos los fallos que has tenido. Es decir, que cuando tú fallas, cuando tienes algo negativo, cuando cometes un error, es un paso más para llegar a la meta. En realidad no es un fallo, es un paso más para llegar a tu meta, para fortalecer el músculo, para llegar a donde quieres estar. Entonces, el disfrute de ganar es mayor que la sensación de perder. Entonces, el disfrute de ganar
es mayor que la sensación de perder. Cuando tú pierdes ese viaje, cuando tienes alguna dificultad, estás creando un momentum. Estás creando un momentum para cuando llegue esa oportunidad. Entonces, dos hermanos, uno enfocado en lo bueno y uno en lo malo. Son los mismos padres y uno enfocado en si lo puedo enfrentar, si lo puedo lograr. Entonces, en el fin, todo lo que soy hoy es simplemente el resultado de todo lo que he fallado. Nunca disfrutamos la vida como viniste cableado, pero podemos cambiar esta situación. Nunca disfrutamos la vida por como vinimos cableados, pero podemos cambiar esta situación. Vivir la vida paralizado por el miedo no es vivir la vida. ¿Sabes? Vivir la vida paralizado por el miedo no es vivir la vida. Vivir la vida paralizado por estar en tu zona de confort no es vivir la vida. Pregúntate tú ahora qué es lo que tienes que hacer, cuál es tu zona de confort y pregúntate por qué estás paralizado. También puse un ejemplo del bolseo, que cuando recibes los primeros golpes duelen, porque tú no te lo esperabas, pero ya después te acostumbras a esos golpes, ¿verdad? Entonces pusieron el concepto de emprendedor de nuevo, que es perder constantemente con una ganancia ocasional, pero esas pérdidas te van creando callos y te van siendo superior, ¿verdad? Entonces, el otro concepto de que hablaron fue el concepto de overbook. El overbook significa que, un ejemplo, cuando tú vas al doctor, generalmente en la cita, en la clínica, nunca están vacías, ¿verdad? Es un concepto de overbook. El doctor siempre hace citas de más. Por ejemplo, te ponen a las 2:30 y al final te atienden a las 2:45, etcétera, porque el doctor está overbook. El doctor está sobreagendado. Él sabe que hay muchas personas que no van a asistir. Hay muchas personas que no van a asistir. Entonces, por eso él siempre está overbook. Como hay una gran probabilidad de que las personas no asistan, por eso están overbook. Entonces, continuación de eso lo pudiéramos aplicar para nuestro negocio de real estate. Estar overbook. ¿Cuál sería tu comportamiento si tú tuvieras 150 clientes de $1 millón cada uno? ¿Entiendes? ¿Cuál sería tu comportamiento si tuvieras 150 clientes de $1 millón cada uno o más? Entonces, el dinero es un filtro, ¿verdad? Él pone un ejemplo que el dinero es un filtro, porque en este ejemplo él habla de él mismo cuando él hacía real estate, y él en algún momento, en alguna etapa de su vida, él cobraba la asesoría en $450, la asesoría, y en realidad él no quería quedarse con ese dinero. Ese dinero él se lo devolvía al cierre al cliente, ¿verdad? Entonces, él decía que si un cliente se quería sentar contigo, él le cobraba $450 por la asesoría, ¿verdad? Y él dice que él lo hacía porque él necesitaba ver que el cliente veía valor, que el cliente le daba valor por sentarse con él. ¿Sabe? Él al final se lo devolvía, pero él estaba buscando ese valor que muchas veces nosotros mismos no nos damos. Entonces, ¿tú harías tu trabajo gratis? Si estás en otro sector, ¿tú le trabajarías una semana, un mes a tu jefe gratis? Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? ¿Verdad? Entonces, si no estoy sobreagendado, nunca me voy a sentir sobrepagado y puedo aumentar, es decir, si no estás sobreagendado, nunca te vas a sentir sobrepagado y nunca vas a poder aumentar tu precio, ¿verdad? Entonces,
también pone el punto de vista que la gran mayoría de los clientes no aceptarán, ¿verdad? No aceptarán el tema del fee, ¿verdad? Pero también te pregunta, ¿te sientes en la capacidad de cobrar tu asesoría? ¿Verdad? Es un análisis que estamos haciendo. Ahora, también se refiere y dice, mientras más pago, mejor estudiante soy. Mejor atención estoy prestando, ¿verdad? Y cuando tú le estás cobrando a tu cliente, ¿verdad? Mejor atención te va a prestar tu cliente también. Ajá. Ahora viene otro concepto que dice, la mayoría de las personas le cuesta vender porque pensamos que la otra persona está sintiendo la sensación cuando te venden a ti mismo. Entonces debes darle la oportunidad a otra persona que... Entonces, a la mayoría de las personas le cuesta vender porque estamos pensando que esa persona va a sentir la misma sensación que cuando a nosotros nos están vendiendo, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? De una mente de escasez y una mente de abundancia. La mente de escasez dice, ahora este señor viene a venderme, me quiere quitar mis ahorritos, me quiere quitar mi dinerito, pam, 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 pam. La mente de abundancia dice, ve, tráeme algo de valor que sea mayor a tener el dinero guardado en una cuenta de banco, ¿verdad? Entonces, las personas mientras más éxito tienen, más les gusta comprar, ¿verdad? Es la diferencia entre el mundo de escasez y el mundo de abundancia. Entonces, la reflexión ahí es, deja que otras personas vengan y te vendan. Deja que otras personas vengan y te vendan, ¿verdad? Entonces tienes que corregir ese conflicto interno. Dice, muchas veces le decimos que no porque nosotros pensamos que no lo merecemos. Muchas veces le decimos que no a algo que necesitamos porque pensamos que no lo merecemos. Entonces, también no puedes vender con tu bolsillo. Al contrario, debes vender lo más caro. Entonces también se refiere a que dice que muchas veces vamos a la tienda y en algunas tiendas determinadas tienen una persona que te mide el cuello, una persona que te mide los hombros, que te mide tu estatura, que te toma tus medidas, que te llevan para un cuarto privado y te dan un trago, te sientan cómodo, te hacen sentir importante. Y en realidad es una inversión en experiencia, ¿verdad? Es una inversión en experiencia. Entonces, ese es un cuento que le hizo de un amigo que siempre tenía diferencia y decía que a él le gustaba gastar, que a él disfrutaba gastar en experiencias. Entonces, yo no puedo trabajar con clientes de mayor nivel si yo no he cambiado mis creencias, ¿verdad? De abundancia en vez de creencias de escasez. No puedo trabajar con clientes de mayor nivel si yo aún no he cambiado mi creencia de abundancia con respecto a mi creencia de escasez. Entonces, no importa lo educado, no importa lo educado, lo más importante, no importa si la persona está calificada o no, lo más importante es lo que representa esta calificación para mi educación como asesor inmobiliario, ¿verdad? Entonces regresamos a ponernos un número, hacerlo como un juego y ponernos un número y una cantidad de no determinado. Entonces, también se refiere a cuánto te cuesta
el entrenamiento. Entonces, el entrenamiento te puede costar 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Ok, tiene un número finito, pero ¿cuánto te cuesta no hacerlo? En este caso, lo que te cuesta no hacerlo tiene un número infinito, ¿verdad? Por ejemplo, también la universidad te costó $100.000, pero ¿por cuántos años tú le vas a sacar? ¿Por cuántos años y cuánto provecho tú le vas a sacar a esos 4 años, a esos $100.000 que te costó pasar la universidad? ¿Verdad? Esos conocimientos los puedes utilizar por el resto de tu vida. Entonces, cambio de mentalidad de abundancia versus mentalidad de escasez. Haz que todo sea un juego. Ponte una tarifa por cada no que recibas, una tarifa por cada presentación que recibas y ve anotándolo y mantenerse overbooks. Y también las personas, cada error, cada fallo, cada no, te acerca mucho más al sí o te cree callo para cuando crees ese cliente ideal estés preparado. Saludos, vamos a ver un resumen del entrenamiento de hoy. Principio de separación. Lo que te separa a los buenos de los excelentes es que los excelentes hacen todos los días lo que tienen que hacer. Y no es una opción no hacerlo. Entonces, todo tiene un costo. Está el costo de hacerlo y está el costo de no hacerlo, ¿verdad? El costo de hacerlo es finito, pero el costo de no hacerlo es infinito. El costo de hacerlo, un ejemplo, el costo de hacer un entrenamiento puede ser $20. Pero ¿cuánto sería el costo de no hacer ese entrenamiento? ¿Cuál sería el costo de no obtener esa información que te puede llevar a otro nivel? Entonces, todo tiene un costo. El costo de hacerlo y el costo de no hacerlo. Enfócate en desarrollar esa habilidad para comenzar a disfrutar lo que haces. Enfócate en desarrollar esa habilidad para comenzar a disfrutar lo que haces. Y entonces, como resultado del desarrollo de esa habilidad, ¿verdad? Comienzas a disfrutarlo y comienzas a obtener el reconocimiento de tu familia, el reconocimiento de tus clientes, el reconocimiento de tus amistades. Después lo número tercero que vimos fue un proyecto, el proyecto de Readers. Es una preconstrucción que está ubicada en la 94 del Norís y la 29 calle. ¿Cuál es el beneficio de esta ubicación? En esta ubicación, en la 29 calle exactamente, se unen, es el vértice de diferentes zonas. El vértice donde se une el Midtown, Square, Design District y Weibo. Lo segundo de este proyecto es que en esta área se va a construir el Whole Food más grande de todo Miami, ¿ok? Y su ubicación queda a 100 metros de Brightline Line, que une a Downtown Miami con Aventura, que une a Downtown Miami con el resto de todos los aeropuertos de la Florida y con el resto que une a toda la Florida. A Orlando, que une a Tampa, que une a West Palm Beach, ¿verdad? Con el Downtown de Miami. Lo siguiente fue: no confundas el esfuerzo que estás haciendo hoy con el esfuerzo que se necesita para llegar allí. Sí, no confundas el esfuerzo que tú estás haciendo hoy no necesariamente es el esfuerzo que tienes que hacer para llegar allí. Y el ejemplo que ponen es el ejemplo de Kobe Bryant, el famoso basquetbolista, ¿verdad? Hicieron un video de Kobe Bryant donde en el momento que todos estaban entrenando 2 sesiones, él estaba entrenando 3 sesiones al día.
en el momento donde todos estaban de vacaciones, que todos estaban los fines de semana con su familia, él estaba entrenando. En el momento cuando la cita del entrenamiento era a las 7 de la mañana, él llegaba a las 4:30, a las 5, antes justo, incluso antes que su entrenador, ¿verdad? Entonces, eso representa los depósitos de garantía que él estaba haciendo en sí, porque al entrenar estaba haciendo depósitos de garantía, depósitos de confianza, depósitos de seguridad. Entonces después se vieron los resultados, pero las personas solamente estaban viendo los resultados que estaba teniendo, pero no estaban viendo qué había detrás, qué habilidades estaba desarrollando para obtener esos resultados, ¿verdad? Depósito de garantía. Estoy haciendo todos los días depósito de garantía en mi cuenta. El éxito es rentado. El éxito es rentado y es temporal. Puede ser que producto a todas las acciones que estoy haciendo hoy yo tenga un éxito determinado, pero si yo no sigo haciendo esas acciones, si yo no las refuerzo, yo no voy a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces el éxito es resultado. Si quieres verte fuerte, tienes que ir al gimnasio. Si quieres tener el amor de tus hijas, el amor de tu pareja, el amor de tus amigos, el respeto de tus colegas, tú tienes que ganárselo. Por eso el éxito es rentado y cada día, cada mes tienes que pagar la renta, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo subir la montaña y ver la vista, ¿verdad? No es lo mismo el punto de vista y la forma de que lo mira la persona que escala la montaña y que como resultado después puede disfrutar de la vista, la persona que la pone encima de la montaña sin haber pasado el proceso de escalarla. No es lo mismo y se extiende a cualquier esfera de la vida. No es lo mismo haber trabajado duro y obtener resultados que heredes el resultado. No es lo mismo. Entonces, ¿qué te está separando de tu versión anterior? ¿Qué te está separando de tu versión futura? ¿Qué te está separando del resto de las personas? Las personas que ganan no se concentran en el resultado, se concentran en el proceso para obtener ese resultado, se concentran en hacer, ¿verdad? ¿En quién me tuve que convertir para llegar a esta versión de mí? 5 palabras que me cambiaron el día en nuestro entrenamiento de hoy. Preparación, doctor, expectativa, merecer y crecer. Me estoy preparando como un doctor, que es la segunda palabra. Tengo expectativas, que es la tercera palabra, de 100, pero me estoy comportando como una persona de 10. Merecer, no tengo los clientes que quiero, tengo los clientes que me merezco. Crecer, primero tengo que crecer yo para después poder hacer crecer nuestro negocio. Espero que les hayan gustado muchísimo. Les recuerdo, mi nombre es Odisloy Villena Martínez y soy asesor inmobiliario en Miami, Florida. Mi número es 786-234-3300 y estaría feliz de que nuestro equipo te ayude a encontrar. Resumen del cafecito inmobiliario de 8 habilidades blandas para emprendedores. Número 1, cómo manejar tus emociones. Cómo manejar tus emociones es una de las habilidades blandas más importantes para cualquier emprendedor. Número 2, trabaja en equipo. Solo no vas a llegar a ningún lado, solo no vas a llegar a la meta donde quieres llegar. Es imposible que solo lo logremos, tenemos que trabajar en equipo. Número 3, poder de comunicación. El poder de comunicación es una de las habilidades que cuando la dominas hace que la aguja de tu producción se dispare y tu producción sea exponencial. Número 4, habilidad número 4, empatía. Cómo me pongo en los zapatos de las otras personas, ¿verdad? En el momento que nosotros entendemos cuál es la necesidad tanto de nuestros clientes como de nuestros.
Dos aprendizajes de nuestro entrenamiento de viernes. Primero, no juzgues tu día por la cosecha que recibes. Juzga tu día por las semillas que plantas. ¿Cuántas personas agregaste hoy a tu lista de clientes? ¿Cuántas llamadas, cuántas conversaciones en venta tuviste? ¿Cuántos webinars, cuántas presentaciones, cuántos open houses? No juzgue tu día por la cosecha que estás recibiendo hoy. Juzga tu día por la semilla que estás plantando. Lo segundo sería, ¿qué haces cuando las cosas no salen bien? Cuando las cosas no salen como esperabas. Cuando se te cae una transacción. ¿Qué haces cuando se te cae una transacción? Cuando no fue tu mejor presentación. Cuando no fue tu mejor webinar. Cuando no fue tu mejor precalificación. ¿Qué haces cuando llueve en el open house? Esto te frena, te acelera o te motiva. ¿Cómo puedo utilizar esto para que la próxima vez sea exponencialmente superior a la anterior? ¿Qué puedo aprender de esta situación? La decisión es nuestra, señores. Es una oportunidad siempre de aprender. Es una oportunidad siempre de aprender. Y la responsabilidad no la podemos colocar afuera. La responsabilidad tenemos que asumirla y hacerlo exponencialmente mejor la próxima vez. El llamado del entrenamiento de hoy fue a no buscar las cosas nuevas, sino hacer que las cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, hacerlas mejor. Casi todos los asesores inmobiliarios sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que hacer las preguntas de calificación, sabemos que tenemos que hacer la presentación, sabemos que tenemos que hacer las técnicas de cierre, el contenido, ¿verdad? Práctica, práctica, práctica. Casi todos sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, muchas veces perdemos tiempo buscando lo último, buscando el mejor programa, buscando lo nuevo. Sí, hay que actualizarse, pero en realidad lo que deberíamos hacer es ser mejores, ser maestros en lo básico. Por ejemplo, Kobe Bryant fue mejor porque mientras los otros estaban practicando una hora antes del entrenamiento, una hora antes del juego, él practicaba a las 4 de la mañana, después practicaba después que desayunaba, después practicaba en el entrenamiento, después practicaba antes del juego y después practicaba después del juego. Entonces, como resumen, casi todos conocemos la estructura. Ahora, tienes que seguir practicando hasta convertirte, hasta que domines las conversaciones en venta, hasta que domines la presentación, hasta que domines las técnicas de cierre, hasta que domines el contenido. Práctica, práctica, práctica. Resumen del cafecito inmobiliario. 7 consejos para generar riquezas. Las personas de mentalidad abundante saben cómo trabaja el dinero. Las personas con mentalidad de escasez saben trabajar por dinero. No existe un mejor empleado que el dinero. Hay personas con mentalidad de escasez independientemente que generen dinero. Y hay personas con mentalidad de abundancia aún sin que se muestre el resultado en forma de dinero. No es cuánto ganas, sino lo que haces con el dinero que ganas. ¿No sabes generar más dinero, más ingresos, a menos que estén trabajando? Ahora quiero compartir con ustedes, mis amigos y mis colegas, las notas de nuestro entrenamiento. La primera pregunta que nos hizo nuestros coaches dice: ¿quién no está durmiendo? ¿Verdad?
porque estamos en un challenge y estamos pensando y pensando y pensando, trabajando. Y la primera pregunta que hizo es, ¿quién no está durmiendo? Que ponga uno en los comentarios quién no está durmiendo. Dormir me hace más productivo. Después dice, hacer lo que tenemos que hacer cuando no tenemos deseos. Identificar las actividades de máximo apalancamiento. Entonces, vuelve a la primera reflexión y dice, pocos hábitos son tan productivos como acostarse temprano. Después hablamos de la alimentación, planificar. Saludos amigos, quería compartir las notas de nuestro entrenamiento de jueves, ¿verdad? El primer tema, cuando llegue jueves, ya se acerca el fin de semana y ya nosotros llevamos cerca de 15 días de entrenamiento, 16 días en este challenge. Y ellos, la primera pregunta que nos hicieron fue, nos preguntaban, ¿ya todos están cansados? ¿Ya todos creen que se hizo suficiente? ¿Verdad? Ya estamos a fin de semana, buscamos la justificación de que viene un ciclón, etcétera, etcétera, etcétera. Y en resumen dicen que lo más fácil siempre es salirse de la fila. Sí, después que llevas un mes, después que llevas 2 meses, después que llevas 3 meses, después que llevas un año en una carrera determinada, lo más fácil es decir, wow, cuando tú aún no ves los resultados, lo más fácil es decir, me voy a salir de la fila. Eso lo dicen muchos de los asesores inmobiliarios, muchas personas que son emprendedoras, después que llevan un mes y no lo logran, después que llevan 6 meses, 1 año, 2 años y no ven el resultado, lo más fácil es salirse de la fila. Entonces comienzan un emprendimiento nuevo y vuelven a chocar al mes, a los 3 meses, a los 6 meses al año, y vuelven a salirse de la fila y vuelven a cambiar de emprendimiento y llegan al mismo lugar y chocan de nuevo y vuelven a salirse de la fila, ¿verdad? Entonces, como resumen, ellos dicen que hay que trabajar duro en crear hábitos, que esos hábitos te creen habilidades que te permitan no salirte de las filas hasta tanto no hagas lo que tú dijiste que ibas a hacer, hasta tanto no logres lo que tú dijiste que ibas a lograr, ¿verdad? El segundo punto fue que trajeron como ejemplo a Thomas Hoffman y se une con el primer punto, donde él dice que en sus primeros 5 años él no sabía como asesor inmobiliario cómo iba a pagar sus cuentas. Es decir, en los primeros 5 años de su carrera, él todavía no podía generar la cantidad de dinero para mantener a su familia. Pero él dice que él hizo lo que dijo que iba a hacer, que él no tenía un plan B. Y es muy fácil, él también reflexiona y dice, es muy fácil cuando uno lo dice. Pero cuando yo viajo a ese momento y recuerdo que me cortaron la luz porque no tenía dinero para pagar, que me cortaron el agua porque no tenía dinero para pagar, que desconectaron el cable porque no tenía dinero para pagar, las cosas cambian completamente. Entonces, hacer lo que dijiste que ibas a hacer, hacer el compromiso que hiciste, él se impuso la autodisciplina para no salirse. Él no tenía un plan B, dijo, o es asesor inmobiliario, o es asesor inmobiliario, o es asesor inmobiliario. Entonces eso le permitió que cuando creó, a partir de los hábitos que fue creando, creó las habilidades, a partir de los hábitos se crearon las habilidades permanentes donde no le permitió salirse de la fila. Él no tuvo un plan B. El tercer punto que quiero traerle fue el principio de la pared. Cuando tú estás en un maratón, los que nos gusta correr, sabemos que en el kilómetro 28, en el kilómetro 27, es cuando te viene a la mente, comienza la guerra fuerte con la mente y te empiezas a decir, ¿qué yo hago aquí? ¿Quién me mandó a mí? No puedo, no soy suficiente, me quiero salir, estoy cansado, ya no doy más, wow, mira cuánto me falta. Entonces, en vez de concentrarte
en lo bueno la mente empieza a jugarte una mala jugada. Entonces, lo que deberías es decirte todo lo contrario, ¿verdad? Deberías decirte, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Deberías decirte, sí se puede, yo soy suficiente. Y no es como me siento, es como actúo. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo de cómo logré yo terminar mi carrera. Yo le dediqué mi carrera a mi familia, le dediqué mi carrera especialmente a mi mamá, especialmente a mis hijas. Entonces, en cada etapa de la carrera yo le dedicaba una etapa. Primero la primera etapa a mi mamá, la segunda etapa a mi hija mayor, Alejandra, y la tercera etapa a mi hija menor, Valeria. Entonces, en vez de pensar, sí, yo estaba cansado, sí, ya yo no tenía fuerza, sí, ya yo estaba agotado, pero en vez de pensar en que ya no podía más, yo pensaba la satisfacción que le iba a dar a ellas verme terminar la carrera, el ejemplo que le estaba dando a ellas, que su papá fuera una persona que decía y hacía lo que él prometió que iba a hacer. Entonces yo me concentré en eso y me concentré en decir, soy suficiente, sí lo voy a lograr, yo sí puedo, y me concentré en la imagen de su rostro, en la imagen de su alegría, cuando ellas entendieran el valor de lo que es participar en un evento como este. Entonces hay que concentrarse en crear los hábitos, ¿verdad?, que te permitan crear las habilidades para no salirte de las filas. Que tengan feliz día, familia.